Y ya está con nosotros en estudios Daniel Espinosa, como dijimos, una persona que se ha especializado en tema de lavado de activos. También fue secretario nacional de la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Y recordar además que hasta 2016 fue gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la unidad de inteligencia financiera del Banco Central, entre otras cosas. Bienvenido. No, un placer estar acá. Por favor, el gusto es nuestro porque además son temas que hablar de lavado de activos no es un tema sencillo, pero ¿cómo podría ser un diagnóstico, una primera lectura de cómo está el tema de controles, por ejemplo, de lavado de activos en Uruguay, por estos casos que se han venido colando? Yo hacía referencia antes de la pausa, el tema de Marcet. ¿Qué es diferente? Y le voy a preguntar a ustedes la diferencia con los astesianos, que también se está investigando como una parte como lavado de activos. ¿Cómo sería esa primera lectura? Empecemos con la situación general, ¿no? Nosotros tenemos un diagnóstico hecho por Gafilante, que es el grupo financiero de Latinoamérica, que es el que evalúa a los países en materia de lavado de activos, de diciembre de 2019, enero de 2020. Y ahí, ¿qué nos decían? Uruguay está muy bien en materia normativa, Uruguay está moderadamente bien, o sea que no estamos tan bien en cuanto a efectividad, ¿no? Tenemos una buena normativa que fuimos construyendo en los últimos 15, 16 años, pero nos faltaba dar el paso hacia la efectividad. Pocos casos, decían además. Exactamente, esa es la medida de la efectividad, es decir, bueno, tenés toda la normativa, pero tenés que tener casos, tenés que tener éxito, porque en definitiva, ¿de qué se trata esto? Es de quitarle a los delincuentes, al crimen organizado, los bienes. O no solo apresarlos, sino que quitarle los bienes, que es lo que le da el poder. Entonces, lo que tenía que hacer Uruguay es seguir ese ritmo, digamos, de mejoras constantes que tuvimos durante muchos años y empezar a alcanzar la efectividad. Y lamentablemente yo, al día de hoy, bueno, estuvo la pandemia en el medio, que fue como un año neutro, que podemos dejarlo por fuera, pero al día de hoy veo que no hemos pegado ese salto hacia la efectividad que teníamos que haber pegado. Y ahí hay dos situaciones, o sea, está la LUC, una aprobación de la LUC que flexibilizó determinadas medidas de control de lavado, que eso, por un lado, jugó en contra de la mayor efectividad, de la mayor detección de casos de lavado, y además tampoco ha habido recursos como para la Unidad de Inteligencia Financiera, para la SENACLAF, la Secretaría Antilavado, para otros organismos que son clave en la investigación del lavado. No ha habido recursos para mejorar también la efectividad. Entonces, como que estamos en una situación, yo diría, quizás peor que la de enero de 2020. Claro, en realidad es como que la LUC hiciera agujeros en ese queso que serían los controles, porque no sé si disminuyó los sujetos obligados y los montos también, ¿no? Claro, el sistema antilavado se basa en la obligación que tienen determinados operadores de informar a las autoridades operaciones sospechosas, ¿tá? Escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, por supuesto todo el sistema financiero. Si yo permeo, o sea, hago agujeros ahí o les bajo, le flexibilizo la obligación, sobre todo al sector no financiero, no voy a tener reportes, que es lo que le dan a las autoridades el pie para iniciar investigaciones. Y en el caso de Marcet y Astesiano, con las diferencias que tienen entre sí, ¿marcaron esas debilidades? Bueno, ahí hay dos cosas distintas. Por ejemplo, Marcet, sí, narcotraficante, fue procesado acá en Uruguay, creo que 2012, 2013. Después él se fue a Paraguay. Aparentemente su gran carrera la hizo en Paraguay. En la investigación paraguaya han aparecido muchísimos bienes. Y acá en Uruguay se supone que usaba Uruguay como país de tránsito para la droga que vendían a Europa, pero todavía no hay noticias de los bienes que puede tener. Yo especulo que seguro que puede haber algún bien, no a nombre de él, por supuesto, porque ya está procesado, ya sabía que su nombre circulaba, iba a ser un llamador, pero puede haber nombres bienes a nombre de integrantes de la organización. Y eso es lo que estamos por ver, a ver qué pasó. Cuando veamos la dimensión de los bienes o el dinero que él manejó a través de Uruguay, podemos ver si el sistema antilavado
lo podría haber detectado o falló. Claro, ahí el otro día estaba leyendo que un especialista antilavado de Paraguay decía que Marcet innovó en los métodos y que fue bisagra con grupos criminales. Transfería jugadores de fútbol de clubes paraguayos en ascenso, los vendía a Grecia, tenía una importadora de embarcaciones de lujo radicada en Paraguay, productor de espectáculos musicales y después se dedicó al negocio ganadero. Campo. ¿Eso es lo habitual? ¿Nosotros tenemos esa mirada en Bueno, Uruguay? No, sí, para... acá ha habido casos hace muchos años hubo un gran narcotraficante colombiano con una estancia, o sea, ha habido después otra que era embriones ovinos, era una empresa de embriones ovinos, o sea que es una variante, el sector real es una variante usada y por eso es que se pone a las inmobiliarias, a los escribanos, la compra de campo, la construcción, porque son el sector real. ¿Por qué? Porque normalmente es menos controlado que el sistema financiero. Claro. Entonces, el lavador busca donde haya menos control. Bien, y el caso de Astesiano es, bueno, tenemos una banda criminal que se dedicaba, que todavía no sabemos qué dimensión tiene, porque esa es un poco la duda, ¿no? Y a partir de ahí, hoy justamente leí en un diario que el Banco Central estaba investigando las cuentas de Astesiano y de los demás integrantes, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a ver el dinero que manejaron, si compraron inmuebles, si no compraron, si tienen cuentas bancarias. Y ahí vamos a poder decir, porque cada vez que interactúa con un escribano o que va a un banco o que compra en una inmobiliaria, hay un obligado antilavado que tendría que ver si es razonable lo que está haciendo el Astesiano, por ejemplo, si le puede demostrar el origen lícito del dinero que está usando para el negocio. Y si no, lo tiene que reportar al Banco Central. Claro, porque justamente la investigación de Astesiano encendió las alarmas, ¿no? Por el tema del lavado de activos, porque se le encontraron ya algunos bienes que no podría haberlos comprado con el sueldo que tendría. Bueno. Igual fallaron las alarmas. Alarmas aparentemente no hubo. Si hubo, porque no las encontraron. Claro, la detección vino por otro lado. Claro, y en los dos casos, y le quiero preguntar eso también, ¿cómo se vinculan en el caso de Uruguay? Porque en los dos casos fueron de otros países las advertencias y los casos que ahora están judicializados. Bueno, eso es exactamente lo que nos reclamaba Gafilat en 2019, principio de 2020. Decía, Uruguay tiene casos, en ese momento teníamos muchos casos, pero teníamos el caso de los cuadernos en Argentina, Odebrecht, casos que venían externos, Balcedo, externos, y ahí sí, cuando teníamos el aviso, Uruguay era muy eficiente en cuanto a decomisar los bienes, sancionar a las personas, pero lo que nos falta es generación de casos propios. Y justamente el ejemplo es no generamos casos propios, ¿por qué? Porque faltan reportes de operaciones sospechosas. ¿Tá? ¿Y por qué faltan reportes? Bueno, por mil cosas, pero entre otras porque con la LUC les bajamos la obligación de reporte a varios sectores del sector no financiero, a todos los profesionales, digamos, y las inmobiliarias. Igual esto venía de antes, ¿no? Que tampoco se denunciaban demasiado. Bueno, pero porque justamente, el informe este es el de Gafilat de diciembre de 2019. Claro, pero los reportes bajaron. Desde diciembre de 2019, los reportes del sector no financiero bajaron a la mitad. Más de la mitad. ¿Ah? Eso es justamente lo que teníamos que hacer, es seguir trabajando, mejorando, trabajando con esos sectores para obtener más reportes. ¿Por qué las autoridades? ¿Por qué no vemos una autoridad que no ve el posible lavado? Porque la persona que va a lavar hace una actividad lícita, va a comprar una casa, va a hacer un depósito bancario. Entonces, de afuera no se ve como un delito, no es un delito lo que hace una operación lícita. Entonces, el operador es el que puede, preguntándole sobre el origen del dinero y tratando de convencerse de que es un origen lícito, es el que puede ver si hay algo inusual en la compra o en el depósito del dinero o lo que fuera. ¿Ah? Por eso es tan importante, por eso en este delito se depende tanto del sector privado. ¿Ah? Yo me imagino también que un escribano, que deben haber sido de los que también dicen, ¿no? ¿Cómo vamos a denunciar si viene con una compra y me llevo un porcentaje, ¿no? Es complicado.
Es complicado y se trabajó mucho. Pensando en la realidad. No, se trabajó mucho con la Asociación de Escribanos, el Colegio de Contadores, los abogados, o sea, también, porque para la persona, para el profesional es complicado tener que reportar a una... Ahora, a nivel mundial se aplica esto porque es la única forma de detectar. ¿Hay baja percepción del riesgo? Y bueno, ¿En justamente Uruguay? acá ha bajado la percepción. Eso es otro elemento que no contribuye a tener más reportes. ¿Por qué? Porque ha habido mensajes desde la discusión parlamentaria en la aprobación de la LUC, que se habló mucho de que estábamos persiguiendo a la gente, o sea, que trabajen los bancos de alguna manera, trabajen los bancos y no hagan trabajar al sector no financiero. Después se ha hablado mucho de que el nivel de riesgo de Uruguay no es alto, entonces como que se ha bajado la percepción de riesgo y yo creo que eso es equivocado. Y los casos que están pasando nos reafirman en la comisión de que hay riesgo de lavado y es importante. ¿Ah? Y el crimen organizado está actuando en Uruguay y el crimen organizado lava su dinero, no todo, pero parte la lava en Uruguay. Y no lo estamos detectando adecuadamente. ¿Hay indicios de que están más todavía que antes? En cuanto a drogas, sí, como que las rutas de la droga tienen ciclos, ¿no? Hubo un ciclo hasta 2010, podríamos decir, que pasaba mucha droga acá. Después como que encontraron otra ruta. Uruguay estaba en ese momento bastante fuerte en control, entonces como que buscaron otros puertos más amables, pero después va cambiando, o sea, y ahora la ruta es Sudamérica, África, es Europa. Y Uruguay ha vuelto a ser, desde hace 3 o 4 años, ha vuelto a ser, porque están apareciendo cargamentos todos los días. Importantes. Eso es innegable, ¿no? Claro. Otra cosa que me preguntaba, ¿no?, cuando estaba preparando la entrevista tenía que ver con que en estos casos, el de Marcet y el de Astesiano, a diferencia de otros que se habían investigado antes, el de Balcedo, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, hay mucha más vinculación con, no sé, con organismos públicos o con figuras públicas o cercanas a la política. Digo porque en el de Marcet, bueno, hay una investigación que se está llevando a decir cómo se aceleró el trámite del pasaporte. Y en el caso de Astesiano, que operaba, es una organización que venía del 94, pero que él se integró en principio en el 20, según el dictamen judicial, pero que operaba desde Torre Ejecutiva. ¿Esto es novedoso? ¿Es novedoso para Uruguay? Y sí. En realidad Uruguay tiene un bajo nivel de corrupción pública, o por lo menos de percepción de corrupción pública, pero de hecho es consistente que Uruguay tiene bajo nivel de percepción de corrupción pública, pero no tenemos todos los mecanismos de prevención de la corrupción que deberíamos tener. O sea, como que somos una cosa rara, tenemos buenos resultados, pero no hacemos todo lo necesario para asegurar esos resultados. Y de hecho, la situación de la JUTEP me exime de comentarios, ¿no? La JUTEP, desde que estaba Ricardo Gil en el gobierno anterior, ahora no ha tenido recursos suficientes para aplicar una política y para cumplir normas de presentación de declaraciones juradas, que están vigentes, que son la base del sistema. O sea que yo creo que si no hemos tenido más casos de corrupción, es por, no sé si suerte o llamémosle cualquier cosa, pero no es porque hayamos aplicado consistentemente una política de prevención en todo el sector. O porque no se han denunciado. Bueno, sí, también. Porque los dos vinieron, uno de Paraguay y el otro, digo, las denuncias de Marcet y el otro de México. Casos y pasó. Ahora, ¿es un tema solo de recursos? Porque pienso en la JUTEP que puede publicar, debería publicar, quiénes son los jerarcas públicos que incumplen la normativa, es decir, que no declaran su patrimonio. No está publicado. La JUTEP actual también, yo tengo una posición muy crítica con la JUTEP actual, o sea, sí, en la anterior, con Ricardo Gil y con los mismos recursos quizás, hicieron mucha cosa, porque muchas veces la gente que dirige una organización también le da su impronta. Pero igual, estamos de acuerdo, esta JUTEP está mucho menos activa que la anterior, pero estrictamente yo creo que hasta incluso la
la ubicación dentro del Estado, de la JUTEP, no ayuda a jerarquizarla. O sea, tendríamos que tener un organismo con otras condiciones para poder exigirles a todos los integrantes del sector público cumplimiento de normas anticorrupción. ¿No? Recién mencionaba usted el narcotráfico, y en el caso de Marcete está como bien identificado, y lo cruzo con los últimos asesinatos, algunos asesinatos que como sociedad nos han sorprendido, ¿no? por la hazaña, por cómo son, el desmembramiento de cuerpos. Esto tiene que ver, es decir, yo no sé si decirlo con el lavado de activos, pero con toda esta situación de narcotráfico, que es una de las claves más, o las caras más claras de este tipo de delitos, grandes delitos. El crimen organizado, los homicidios son la contracara del lavado. Las bandas viven del dinero y tienen más poder cuanto más dinero tienen. ¿Ah? Cuando una banda crece, ya no le alcanza con tener la plata en bolsos. Tiene que invertir, tiene que asegurar esos bienes. O sea que el lavado de activos, combatir el lavado de activos es combatirle al crimen organizado, a esos homicidios, combatirlos donde más les duele, que es el dinero, que es lo que les permite seguir viva como organización. ¿Ah? O sea que no podemos desprender la situación del crimen organizado del lavado de activos. Y estamos viendo armas de todo tipo, inmuebles que tienen parabocas, inmuebles que tienen todo tipo de camionetas. Eso es con dinero lavado. ¿Ah? Y el poder que tienen en base a ese dinero está a la vista. Y el poder destructivo que pueden tener está a la vista. Si logramos sacar ese dinero, les vamos a bajar el poder. Pero a veces no se ve, ¿no? A veces tenemos una tendencia de ver el lavado como una cosa aparte y a veces hay gente que dice que es bueno como inversión. Entonces, ¿para qué me voy a meter? Bueno, no, pero esa inversión acá o en Punta del Este de repente está financiando esos crímenes que hay del otro lado. O que haya que una sociedad no sea vivible. Claro. Ahora, no, ese es el extremo, sí, lo que le pasó en épocas a Colombia y lo que le está pasando a México. Ahora, que la sociedad no lo vea, lo puedo llegar a entender. Ahora, ¿qué falta? ¿Hay voluntad política? ¿Hay falta de compromiso político? Porque voluntad se sabe, política. si usted Cuando lo sabe. hay que votar una ley, hay voluntad política. Más o menos sí, se han votado las leyes, no necesariamente en unanimidad, pero cuando hay que dar recursos o cuando hay que empujar el sistema antilavado, tenemos la vista que ha habido pasos atrás que no deberían haberse dado. Entonces, como que es un poco lo mismo que la JUTEP. Nadie va a decir que la JUTEP no es necesaria, pero cuando hay que darle los recursos, no aparecen los fondos. Entonces, como que es una forma, declaro bien, pero no estoy convencido y no le estoy dando los recursos necesarios para que funcione adecuadamente. Entonces, yo diría que la voluntad política, si no se demuestra en hechos, no está. ¿Y en el caso astesiano puede estar más comprometido todo lo que tiene que ver con el sistema político? ¿En esa defensa? Bueno, no, digo, yo creo que el caso astesiano a mí me da la impresión de que es un error como del presidente, como él lo dijo, o sea, en la selección y en mantener a una persona que tenía determinados antecedentes, no tendría que haber estado ahí. Entonces, como que... Y yo creo que no se me ocurre que tuvieran dimensión de lo que estaba pasando. Sí, con otros jerarcas puede ser por la cantidad de documentación falsa que se ha generado. Sí, bueno, todavía no sabemos cuánto es el tamaño de la maniobra. Sí, cuánta gente hay involucrada, pero digo, la defensa es personal, no es digamos, no es un ataque ni a la JUTEP ni a quien lo está condenando. O sea, me parece que el presidente defiende a Astesiano de alguna manera porque se está defendiendo de él, que es su selección equivocada, digamos, ¿no? ¿Estamos más en riesgo de lo que fue hace 10 años? Claro, porque además lo peor que puede pasar es no estar consciente del riesgo que uno tiene. Y si estamos diciendo que bajó la percepción de riesgo, estamos peor. Si uno no reconoce el riesgo que enfrenta, esa voluntad política que precisamos no va a estar.
No va a estar. No va a estar para apoyar a los sectores que tienen que ir a dar el combate al lavado. Gafilat, ¿cuándo hace un nuevo informe? Bueno, ahí está. El tema de Gafilat es cada 5 años por lo menos. Con el tema de la pandemia se ha atrasado. O sea que el próximo informe, que era lo que podría resultar como una presión que muchas veces Gafilat lo hace justamente para empujar la voluntad política, no va a ser en este gobierno. Seguro. Entonces como que ya es un deber para la próxima y que a veces esas cosas juegan en contra para concretar los avances. Lamentablemente. Sí, porque el último además que está colgado y que es muy interesante de ver, está firmado enero de 2020. O sea que si todo sigue, se aprobó enero en diciembre y se 25. publicó en enero. Daniel Espinosa, nos queda mucho para hablar, pero bueno, es un primer paso. Lamentablemente no es optimista la visión, pero es la realidad. Si no aceptamos la realidad, no la vamos a cambiar. Muchas gracias. No, gracias a ti.